Ok, hablemos de un tema que en serio nos toca a todos, la crisis energética global. Y hoy vamos a meternos de lleno a entender por qué esta vez, por qué esta vez es tan diferente a todo lo que ya hemos visto. Y miren, para empezar, esta frase de la Agencia Internacional de la Energía es contundente. Cuando dicen que es más grave que las crisis de los 70, no es poca cosa. Básicamente nos están diciendo, olviden lo que saben, las reglas del juego ya no son las mismas. Esto es de verdad territorio completamente nuevo para todos. Y aquí está el número que seguro muchos ya sienten en el bolsillo. Más de $100 por barril. Y no es algo de un día para otro, no. Cuando este número se mantiene allá arriba, es como una sirena de alarma para toda la economía del planeta. Lo vemos en la gasolina, claro, pero el efecto se siente en el precio de la comida, en lo que cuesta mover cualquier cosa de un lado a otro, en todo. Entonces, todo esto nos pone frente a nuestra primera gran idea. Estamos viviendo un shock sin precedentes. Pero, a ver, ¿qué significa eso realmente? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Vamos a desmenuzarlo. Pero para entender bien el tamaño del problema de hoy, del 2026, tenemos que mirar para atrás un poquito, ¿saben? Ponerla en perspectiva. Así que veamos esos ecos de crisis pasadas, porque ahí está la clave de lo que cambió. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Miren esta tabla. En los 70, el problema, el petróleo. El detonante, el embargo de la OPEP, la revolución iraní. Todo giraba en torno al petróleo. Pero si saltamos a nuestros días, la historia es otra. El detonante es geopolítico, sí, una guerra. Pero fíjense en los recursos. Ya no es solo petróleo, ahora es petróleo y gas natural licuado. Y el alcance es global, pero con un apellido nuevo, multicombustible. Esta evolución es, de verdad, la pieza clave para entender todo lo que está pasando. Ok, con ese contexto histórico ya claro, es hora de meternos de lleno en el ojo del huracán. Analicemos la anatomía de esta tormenta perfecta. ¿Cuáles son exactamente las piezas que la forman? Es que lo que tenemos ahora es una mezcla de factores que, juntos, son una bomba de tiempo. Todo empieza con una guerra en una región clave. La consecuencia, se cierra una ruta marítima vital, el Estrecho de Hormuz, y encima empiezan los ataques a infraestructuras energéticas. O sea, no es una sola cosa, es la suma de todo esto lo que crea esta gigantesca nube de incertidumbre. Y este gráfico nos muestra el epicentro del terremoto, el Estrecho de Hormuz. Piensen en él como la arteria principal del corazón energético del mundo. Y de repente, ¡pum!, se cierra parcialmente. ¿El resultado? Un 20% del suministro mundial de petróleo y gas desaparece. Una quinta parte de todo lo que consumimos fuera del mercado. Es un golpe brutal directo al sistema. 12 millones. 12 millones de barriles de petróleo que de un día para otro ya no están disponibles, cada día. Para que nos hagamos una idea de lo enorme que es esto, esa cifra, solo esa, es más grande que todo el petróleo que se perdió durante las famosas crisis de los años 70. Así de grande es el hueco que se ha abierto. Y si lo del petróleo les pareció grave, esperen a ver lo del gas natural. Porque ahí el golpe es todavía más fuerte. La comparación es clarísima. La cantidad de gas que se pierde ahora es casi el doble de lo que se perdió durante la crisis de Ucrania hace unos pocos años. ¿Y qué nos dice esto? Pues que nuestro sistema es cada vez más frágil, más dependiente de ese gas que viaja en barcos por todo el mundo. Ok, ya vimos la escala del problema. Es enorme. Así que ahora llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué es tan diferente esta vez? ¿Qué cambió nuestro sistema energético que nos hizo tan vulnerables? Y aquí está la respuesta. Es simple, pero lo cambia todo. En el siglo XX, las crisis eran básicamente un problema de petróleo. Punto. Hoy el problema es de petróleo y de gas natural licuado. Ese "y" es la clave, porque ahora todo está tan conectado que si le pegas a uno es como empujar la primera ficha de un dominó gigante. Cae uno y caen todos los demás. Por eso mismo es que los expertos le pusieron este nombre. La primera crisis energética verdaderamente global. ¿Por qué verdaderamente? Porque ya no es solo el mercado del petróleo el que sufre. Es todo el sistema de combustibles fósiles, enterito, petróleo, gas, todo, el que entra en shock al mismo tiempo. Es un efecto contagio, pero a escala planetaria. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que da un poco de vértigo. En un sistema energético tan interconectado como el nuestro, ¿significa esto que una crisis en un solo combustible ahora es inevitablemente una crisis en todos? Pensemos en eso, porque la respuesta que le demos a esta pregunta no solo va a definir la economía de las próximas décadas, va a definir nuestra forma de vida.